Hola, soy Vanessa. Siempre dijeron que yo era la fuerte, la callada, la que no necesitaba nada. Y tal vez por eso pensaron que podían quitarme todo sin preguntar. Mi fondo para la escuela de medicina dado a mi hermana, mi investigación reclamada. A su nombre, hasta la casa en la que crecí, perdida a mis espaldas, hasta que la compré sin decirles. Entonces, una noche en la cena. Clea sonrió con suficiencia y dijo, ¿recuerdan cuando eligieron mi universidad en lugar de tu escuela de medicina? Papá levantó la copa y sonrió. Menos mal que apostamos por Clea. Así que abrí el sobre, y vi cómo su mundo se volteaba en silencio. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Y cuántas veces puede una familia borrarte antes de que finalmente dejes de desaparecer? Déjame decirte. Sentí la tensión en cuanto puse un pie en el porche de mi casa de la infancia. La pintura de la puerta principal se estaba descascarando. El tapete de bienvenida estaba desgastado y la luz del porche parpadeaba como una luciérnaga muriendo. Las noches de desmocine a principios de octubre tenían ese frío que se mete bajo el abrigo, silencioso pero insistente, y cuando alcancé el picaporte, supe que esta cena no iba a ser solo sobre estofado y charlas superficiales. Adentro, el olor a cebollas quemadas se pegaba al aire como el arrepentimiento. El comedor lucía igual que cuando tenía 16 años, solo que más viejo, más cansado. El papel tapiz amarillento en los bordes. Un cuadro de punto de cruz que decía la familia primero, colgado torcido en la pared, y la vitrina que antes era orgullosa ahora se inclinaba visiblemente. La voz de Clea resonaba desde la cocina, demasiado fuerte. Teatral desde el artículo en Des Moines Monthly. Querían una foto mía en los escalones del juzgado, pero dije que no. Quería algo más personal. Seguí el sonido y la vi en todo su esplendor teatral. Sostenía una copa de vino como un accesorio, gesticulando dramáticamente mientras mamá la miraba con orgullo. Papá estaba junto a la barra, con los brazos cruzados, asintiendo como su manager. Y yo, parada en el marco de la puerta, como invitada, en mi propia casa. En el refrigerador vi la portada de la revista de la que Clea hablaba. Su foto me miraba fijamente, sonrisa brillante, hombros tiesos, brazos cruzados con falsa confianza. El título decía, Clea Brennan, la mente legal. Del Medio Oeste casi me reí. Clea no había ganado un caso importante en años, pero sí sabía cómo venderse. Vanessa, cariño, llamó mamá. Finalmente dándose cuenta de mí. Llegaste justo a tiempo. Clea se giró con una media sonrisa que no alcanzaba los ojos. Justo estábamos hablando del artículo. ¿Ya lo viste? Lo miré y respondí con calma. Papá carraspeó. Sabes, no todos los días alguien de nuestra familia aparece en algo así. Es todo un logro. Sí, dije mientras caminaba hacia la mesa del comedor. Es algo. La cena ya estaba servida. Mamá había sacado la vajilla de ocasión especial, con bordes florales. Un poco astillada, como siempre. Sirvió primero a Clea. Me senté en el extremo opuesto de la mesa, frente al aparador, donde una pila de facturas sin abrir se tambaleaba, junto a un cuenco con mentas polvorientas. Durante los primeros minutos, los dejé hablar. Clea contaba una historia sobre un cliente difícil que no entendía el lenguaje legal. Papá se reía como si fuera lo más divertido que había escuchado en todo el año. Mamá no dejaba de ofrecerle más papas a Clea. Entonces llegó el momento que rompió el aire. Clea tomó un sorbo de vino. Se recostó y con una sonrisa afilada dijo, ¿recuerdas cuando eligieron mi universidad en lugar de tu escuela de medicina, Vanessa? La mesa se quedó en silencio. Ni siquiera habían pasado 5 minutos desde que mencionó mi nombre cuando ella lo clavó. Papá se rió, sin mirarme siquiera. Menos mal que apostamos por Clea. Mamá también se rió, con los ojos fugazmente hacia mí. No había ni rastro de disculpa en ellos. Me quedé viendo sus caras. Su alegría tan cortante que atravesaba años de dolor silencioso. Y entonces sonreí apenas. Bajé la mano, saqué mi bolso del costado de la silla y puse un grueso sobre manila sobre la mesa. Quería traer esto, dije con tono firme. Clea lo miró como si fuera una serpiente enroscada lista para atacar. ¿Qué es eso? Lo deslicé hacia papá. La escritura. Él parpadeó. ¿De qué? De esta casa, dije. Con simpleza, la refinanciaste 3 veces para pagar la escuela de leyes de Clea, su condominio y sus viajes de networking. Incumpliste los pagos. El banco la puso en ejecución hipotecaria hace 3 meses. Yo la compré. Silencio. El tenedor de Clea se quedó a medio camino de su boca. La cara de mamá se volvió del color de la tiza. Papá abrió el sobre con los dedos temblorosos, escaneando los documentos. Sus labios se movían, formando palabras en silencio. Estás bromeando, murmuró Clea. Eso no es posible. Es legal. Está hecho, dije. ¿Compraste la casa?, preguntó mamá con una voz más baja de lo que jamás la había oído.
No quería que la perdieran, pero tampoco podía dejar que esto siguiera pasando. Papá se recostó, atónito. Ni siquiera lo sabíamos. Lo sé, interrumpí. Ese es el problema. Nadie volvió a tocar su comida después de eso. La mesa, que antes resonaba con elogios a Clea, quedó helada. Y mientras ellos permanecían ahí, mis padres atónitos, Clea furiosa detrás de su copa de vino, yo no me jacté. No sonreí con suficiencia. Solo dejé que el silencio se expandiera. En ese silencio, finalmente fui más fuerte que todos ellos. Ya no era su pensamiento al final. Ya no era el plan B. Yo era quien lo salvó, y no pidió agradecimientos. Pero mientras miraba sus caras sorprendidas, recordé la primera vez que supe que nunca fui en quien apostaron. Tenía 17 años, temblando de esperanza, sosteniendo la carta de aceptación a la escuela de medicina con ambas manos. Había trabajado en 2 empleos, tutorado a estudiantes más jóvenes. Sido voluntaria en el hospital todos los fines de semana. Me gané esa carta. No podía esperar para mostrársela. Papá apenas la miró. Eso no es realista. Vanessa, la escuela de medicina es cara y ya empezamos a pagar la matrícula de Clea, añadió mamá con suavidad. Eres fuerte, cariño. Clea necesita más apoyo, así, mi sueño se marchitó bajo la luz de su cocina. Subí con esa carta. La doblé cuidadosamente y la guardé en el fondo del cajón de mi escritorio. Nunca volví a mencionarla. Ellos nunca preguntaron. Pero esa noche la recordarían. No porque lo dijera más fuerte, sino porque por fin lo dije con pruebas, con una pluma, con una compra, con poder. Mientras caminábamos hacia el auto esa noche, el aire frío se pegaba a mi piel. No hablé, no lloré, ni siquiera miré atrás. Hacia el porche, donde mis padres aún estaban. El sobre en la mano de papá era como una granada que ya había explotado. Soral estaba callada a mi lado. No ofreció palabras vacías, sabía que no quería consuelo. Quería silencio, ese tipo de silencio que significa que el poder ha cambiado, no desaparecido. Al manejar de regreso por calles tenuemente iluminadas, mi mente no se quedó en el presente. Se deslizó hacia atrás. Como lo hacen las viejas heridas, justo donde duelen. N o fue al año pasado, ni a los rechazos de la escuela de medicina o oportunidades perdidas. Fue hasta 3er grado. A planetas de cartón y un gimnasio escolar con olor a pino. La feria de ciencias fue mi primera gran victoria. Construí un modelo del sistema solar. Cada planeta pintado a mano. Colgado de un marco de perchas que giraba, gracias a un pequeño motor que rescaté de un juguete roto. Todavía recuerdo cómo se abrieron los ojos de mi maestra cuando se apagaron las luces y los planetas comenzaron a girar. Cada uno iluminado por bombillas a batería que yo había conectado. Dijo que estaba más allá del nivel escolar, que tenía una mente hecha para más. Sostuve la cinta azul tan fuerte que me dolieron los dedos. No podía esperar para llegar a casa, pero cuando entré, llena de orgullo y emoción torpe, la sala ya estaba llena de los amigos del club de teatro de Clea, con ramas, brillantina y un tronco de árbol de papel maché. A Clea le dieron el papel de árbol número 2, exclamó mamá como si Clea hubiera conseguido un papel principal en Broadway. Papá estaba pegando musgo con silicón caliente sobre cartón. Me quedé ahí, con la cinta colgando de mi muñeca, esperando. Esperé mientras pedían pizza, mientras hacían llamadas a familiares para invitarlos a la gran función. Nadie preguntó por mi cinta. Nadie miró mi modelo. Finalmente, lo llevé arriba y lo puse en mi tocador. Las pequeñas órbitas siguieron girando mucho después de que me metí en la cama. Las dejé encendidas toda la noche. Era la única luz en la habitación. Esa fue la primera vez que comprendí que podía ser extraordinaria y aún así invisible. Años después, en la universidad, lo intenté de nuevo. No solo quería ser vista, quería importar. Me entregué por completo a un trabajo de investigación sobre marcadores tempranos de enfermedades neurodegenerativas. Pasé noches en la biblioteca revisando estudios de caso, recopilando datos, cuando recibí una llamada del jefe del programa de la escuela de medicina diciendo que mi trabajo preliminar era prometedor. Me permití una chispa de esperanza. Para entonces, Clea ya estaba cambiando de carrera otra vez. Una noche vino al campus, diciendo que necesitaba estudiar en un lugar que no fuera ruidoso. La dejé quedarse en mi futón. Yo estaba a la mitad de mi borrador, con páginas dispersas por todas partes. Esto es material pesado, dijo, hojeando una de mis impresiones. Es para una beca de neurociencias premed, le expliqué. ¿No te interesaría? Ella sonrió con suficiencia. ¿Quién dice que no? Debería haberlo sabido entonces. 3 meses después, me envió un correo con una copia de un artículo de una publicación Region de Derecho. Adivina quién publicó un ensayo para beca, decía. Hice clic esperando algo sobre libertades civiles o trabajo, sin fines de lucro.
En cambio, vi mis palabras parafraseadas, reordenadas. Pero innegablemente mías. Había tomado la estructura, copiado mis metáforas e incluso reciclado una historia sobre voluntariado en una unidad de cuidado de memoria, algo que ella nunca había hecho. Cuando la confronté, su respuesta fue tan casual que me dejó sin aliento. Vamos, Ness. Somos familia, todo es compartido, ¿no? Quisiera decir que grité, que tiré algo, que hice una escena, pero no fue así. Me quedé paralizada como siempre. Y en esa pausa, Clea reclamó otro foco con mi nombre aún resonando en la oscuridad detrás de ella. De regreso al presente, el recuerdo me dio náuseas. Me aparté de la ventana y miré mi reflejo en el vidrio de la cocina. Poco había cambiado. Los mismos ojos cuidadosos, la misma boca silenciosa. Pero algo dentro era distinto. No rabia, no, algo más frío, algo más claro. Soral puso una taza de té frente a mí. No preguntó qué pensaba. Solo dijo, ya no tienes que cargar con su silencio. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya estaba dejando eso atrás. Más tarde esa noche no pude dormir. Entré al cuarto extra que convertimos en oficina y abrí el cajón que no había tocado en años. Adentro estaban todas las cosas que una vez guardé. La cinta azul ahora descolorida en los bordes, una copia de mi carta de aceptación a la escuela de medicina, una versión impresa del borrador de neurociencias, intacta, no enviada, aún mía. Las puse sobre el escritorio, lado a lado. No eran trofeos, eran comprobantes. No buscaba venganza. No quería guerra. Pero no volverían a borrarme. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Sin disculpas, solo el enfado de Clea. La avergonzaste. Así no se comporta una familia. Miré la pantalla largo rato antes de escribir una respuesta. Entonces tal vez no somos la familia que pensé que éramos. No la envié, todavía no. Salí en cambio. El aire de la mañana aún guardaba el frío de la noche anterior, pero el sol empezaba a abrirse paso. Soral estaba en el porche, con los brazos cruzados, mirando la calle como esperando que algo cambiara. Me miró y preguntó con suavidad, ¿estás bien? Pensé en mentir, pero ya no más. No, pero lo estaré. Dentro de la casa. El silencio había cambiado. Ya no se trataba de ser excluida. Era el sonido de límites finalmente marcados. Pasé la mayor parte de esa noche, mirando la carpeta en mi escritorio, la que por fin etiqueté con la verdad. Los documentos dentro no eran trofeos ni armas. Eran partes de mí misma que guardé por años, esperando que alguien, cualquiera, lo notara. Nunca lo hicieron, pero ahora yo no esperaba nada de ellos. Estaba llevando la cuenta. No para lastimar a nadie, sino para finalmente proteger a la niña que guardó silencio demasiado tiempo. La mañana siguiente fue brumosa y fría. Lo recuerdo porque tuve que raspar el hielo de mi parabrisas. Y al hacerlo, vi mi reflejo en la ventana. No parecía enojada exactamente, más bien como una tormenta que dejó de pedir permiso. El trabajo pasó en un borrón. La clínica estaba como siempre con poco personal, y me hundí en expedientes de pacientes uno tras otro hasta que pasaron las 6 y las luces del pasillo se atenuaron. Mientras recogía mis cosas, una notificación parpadeó en mi teléfono. El nombre de papá, un mensaje grupal. Cena en nuestra casa el próximo viernes. Decía, celebrando la ayuda de Clea durante mi estancia en el hospital. Su apoyo me sostuvo. Estaba parada en medio del pasillo. Las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza. Lo leí de nuevo. Mi mano se apretó en el teléfono. La ayuda de Clea. Yo fui quien salió temprano del trabajo, quien esperó horas. En urgencias, llenó los formularios, entregó mi tarjeta de débito sin decir palabra. No respondí. Ni siquiera le reenvié el mensaje a Soral, como solía hacer cuando necesitaba que me calmara. Para cuando llegué a nuestra entrada, ya había repasado esa semana en mi mente una docena de veces. El hospital, papá aturdido y confundido, mamá alterada, Clea convenientemente fuera de la ciudad por un evento de networking. Cancelé 3 reuniones. Me quedé toda la noche. Pero Clea llegó 2 días después con una bandeja de muffins y publicó una foto en redes sociales con el texto: la familia significa estar presente, incluso cuando es difícil. La sección de comentarios parecía una tarjeta Hallmark: eres una bendición. Clea, él tiene suerte de tenerte, Dios sabía lo que hacía al hacer las hermanas. Nadie preguntó nunca dónde estaba yo. Ese fin de semana me encontré de nuevo en la casa. El cumpleaños 60 de mamá. Era el tipo de celebración con la que siempre soñó. Manteles de encaje, copas de vino que había guardado para la ocasión, velas con olor a vainilla y un tablero de Pinterest. Pasé meses restaurando el collar de la boda de su madre, una reliquia antigua que había estado en una caja polvorienta bajo su cama desde finales de los 90. Encontré un joyero.
Pagué el delicado trabajo yo misma, incluso mandé a grabar nuevamente el cierre con sus iniciales. Lo envolví en terciopelo suave, lo coloqué dentro de una caja de madera pulida y escribí una nota a mano que escondí bajo la tapa. Ella lo abrió durante el postre frente a todos. Sus manos temblaron ligeramente cuando lo sostuvo. Clea, siempre sabes exactamente lo que me gusta, dijo con los ojos brillantes. Parpadeé. La risa burbujeó en la mesa. Clea se inclinó, le dio un beso en la mejilla a mamá y susurró: «Te mereces lo mejor, mamá». La caja cejía frente a mí. La nota cejía adentro. Miré a Soral, que estaba sentada frente a mí. Ella sabía. Su rostro no cambió, pero sus ojos miraron el collar, luego a Clea, luego a mí. Sonreí cortésmente y bebí el resto de mi vino de un solo trago. El lunes. Una foto de mamá con el collar apareció en línea con el texto: «Un regalo de Clea. Ella conoce mi corazón». Los comentarios fueron exactamente lo que esperabas. Esa chica nunca falla. Lo lleva en la sangre. Clea siempre ha sido la considerada. No corregí nada. Clea tampoco. Esa noche, mientras doblaba la ropa y veía a Soral apilar platos en silencio en la cocina, dije en voz alta por primera vez: «Crea que me entrenaron para quedarme callada». Ella no detuvo lo que hacía. ¿Entrenada por quién? Mi familia, dije. Por cierto, recompensan el silencio, por como cada vez que hablo me hacen sentir que soy dramática. Que tengo celos. Secó sus manos y se volvió hacia mí. ¿Crees que quedarte callada te hace elegante? Antes sí. Creía que eso me hacía madura, como si estuviera por encima de todo. Soral cruzó la habitación y se sentó a mi lado. La gracia es fuerza, claro, pero dejar que desaparezcas no es noble, Vanessa. Es trágico, no respondí. Solo asentí, con la vista fija en un punto del suelo. El fin de semana siguiente, mientras limpiaba el armario de almacenamiento, encontré más viejos diarios, recibos, fotos instantáneas de la vida que viví en los márgenes. Un sobre con un comprobante de pago del tiempo en que pagué la renta de Clea durante su llamada pasantía en Chicago. Una tarjeta de agradecimiento sin firma. Una copia del primer borrador de mi declaración personal para la escuela de medicina. Una nota que Clea había escrito en el margen: «Esto está realmente bien. ¿Te importa si uso partes?». Nunca dije que no. Puse todo sobre la mesa del comedor, no con sentido de venganza, sino de claridad. Era un rompecabezas que finalmente había terminado. Todas las piezas se encajaban. Saqué una carpeta del gabinete. Metí todo adentro y la sellé. Luego tomé un marcador y escribí en la parte frontal con letras mayúsculas y negrita: «Cuando me reescriban, les daré la verdad». Quise decir lo que escribí en esa carpeta. No lo dije por despecho o amargura. Simplemente era la verdad. Pero sabía que la verdad sola no sobreviviría en mi familia. No sin pruebas y, ciertamente, no sin una voz, la mía. 2 semanas después de organizar esa carpeta, me invitaron a hablar en una recaudación de fondos en el centro de Des Moines. Era una gala por la equidad en salud, llena de líderes locales, miembros de juntas hospitalarias, ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro. El tipo de público que sonríe cortésmente, pero rara vez te mira a los ojos, a menos que tu apellido signifique algo. La invitación llegó por una colega de la clínica. Me había nominado tras leer un artículo que publiqué sobre las brechas en la atención rural. No era llamativo, pero era real, respaldado por datos, personal, basado en años de servicio silencioso. Acepté hablar, no para probar nada, sino porque creía que el trabajo importaba. Soral me ayudó a preparar el discurso la noche anterior. Nos sentamos en la sala tomando té, revisando el párrafo final. «Déjales algo contundente», dijo, «pero no cruel». Asentí. No intento cortar, solo aclarar. A la noche siguiente llegué temprano. El salón estaba cálido, decorado con luces doradas suaves y altos centros de mesa florales que olían a más caro que el seguro mensual de mi coche. Llevaba un vestido azul marino, profesional pero sencillo. Nadie me saludó en la puerta, pero lo esperaba. A la hora, tras varias rondas de discursos, el maestro de ceremonias se acercó y aclaró la garganta frente al micrófono. Nuestra siguiente oradora es una mujer que muchos ya conocen, líder en defensa social, una voz para comunidades desatendidas. Por favor, recibamos a la doctora Clea Brennan. Parpadeé. Hubo un momento de confusión en la sala. Algunas miradas cruzadas, luego aplausos. Clea se levantó de una mesa cerca del frente, acomodándose el vestido mientras caminaba al escenario. Mi discurso preparado estaba en sus manos. Reconocí la fuente. Reconocí las correcciones que hice la noche anterior. Ella comenzó con facilidad, su ritmo más lento, más teatral que el mío. Hizo pausas donde yo no había puesto. Añadió anécdotas que no le pertenecían. En un momento dijo: «Cuando empecé a ser voluntaria en la Clínica del Este, vi de primera mano cómo la pobreza se cruza con el acceso
Clea nunca había puesto un pie en esa clínica. Ni una sola vez. Los aplausos al terminar fueron más fuertes que todos los demás de la noche. Aplaudí demasiado despacio, no por apoyo, sino por obligación. Sabía que si no lo hacía, alguien notaría. Cuando el público se dispersó para el café y el postre, me dirigí al pasillo afuera del salón. Aquel con ventanas de piso a techo con vista al río. Ella me alcanzó unos minutos después, sonriendo. Bueno, preguntó, ¿qué te pareció? Fue mi discurso, se encogió de hombros. Fue tu idea, pero mi interpretación. Ya sabes cómo funciona esto. Me robaste las palabras. Somos hermanas. Ness, vamos. No se comparte todo. La miré, dándome cuenta de que no había vergüenza, ni un atisbo de culpa, solo derecho. Un día, dije, voz baja y firme, la gente sabrá la diferencia. Se burló. Para entonces. No importará. Me alejé sin decir más. Esa semana asistí a un evento de exalumnos en mi alma mater de pregrado. Me habían elegido para un premio de liderazgo médico. Nada nacional. Solo un reconocimiento silencioso, por servicio, de esos que ocurren cuando no buscas ser vista. El auditorio era modesto, lleno de caras conocidas de viejos laboratorios de biología y clases de TEI. Cuando llamaron mi nombre, subí al escenario entre aplausos cálidos y amables. Escaneé el público y vi a mi madre radiante en la tercera fila. El líder de la facultad me entregó la placa, luego se volvió al micrófono y dijo, nos acompaña esta noche la familia de Vanessa. Elaine, ¿quieres decir unas palabras? Mi madre se puso de pie, tomó el micrófono y sonrió. Estamos muy orgullosos de nuestra hija, Clea. Siempre ha tenido el corazón de una líder. Ahí estaba de nuevo. No pestañeé, no la corregí. La audiencia aplaudió otra vez, suponiendo quizás que uso mi segundo nombre. O tal vez pensaron que éramos gemelas. No importó. Tomé el micrófono. Sonreí con suavidad y dije, gracias por este reconocimiento. Significa más de lo que imaginas. Después, en el pasillo, mi madre me abrazó fuerte. Fue un desliz, susurró. ¿Sabes lo que quise decir? Lo sé, esa noche, en casa. Sorel se sentó conmigo en el sofá mientras yo veía los videos de ambos eventos. Sus dedos dibujaban círculos lentos en mi hombro mientras ponía otra vez el discurso de Clea. ¿Vas a dejar que sigan haciendo esto? Preguntó suavemente. Apagué el sonido del video. Han apropiado de mis palabras, de mi trabajo, de mi nombre. No, no lo voy a permitir, dije. La próxima vez que hablen por mí. Responderé. Lo dije en serio, no como amenaza, sino como promesa para mí misma. No iba a gritar ni a discutir. No iba a publicar nada en redes, ni enviar correos dramáticos. Simplemente iba a ser indudable. El camino a casa, después de la ceremonia de exalumnos fue tranquilo, no pesado, pero reflexivo. Recuerdo mirar a Sorel mientras conducía, su mano descansando suavemente sobre la palanca de cambios, sus ojos atentos a la carretera, pero de vez en cuando mirándome. Revisando. No había hablado mucho desde que le dije, la próxima vez que hablen por mí, responderé. Lo dije en serio. Pero también sabía que el silencio, cuando dura lo suficiente, no solo se rompe, hay que desaprenderlo. Unos días después, justo después del almuerzo en la clínica. Estaba en mi oficina, revisando archivos de facturación cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era del banco. Se había hecho un retiro de $4,500 de una antigua cuenta conjunta que tenía con mi madre. Esa cuenta se creó cuando estaba en la universidad, técnicamente era de ella. Pero la usábamos para emergencias cuando yo me pagaba la carrera y no siempre podía costear comida o reparaciones del coche. Apenas se había tocado en los últimos años. Habíamos acordado mutuamente que permanecería intacta salvo emergencias absolutas. No había ninguna emergencia, entré a la cuenta. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Los fondos habían ido a una agencia de crédito, un pago de una tarjeta al límite, la tarjeta de Clea. No reaccioné de inmediato. Me quedé allí, parpadeando frente a la pantalla. El zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza de repente más intenso. Esperé hasta que cerró la clínica y manejé directo a la casa de mis padres. No llamé antes. No toqué la puerta. Entré como solía hacerlo cuando las cosas no se sentían tan transaccionales. Mamá estaba en la cocina, revolviendo algo en una olla. El olor a estofado de carne llenaba el aire. Me vio y sonrió. Hola. Cariño, justo pensaba llamarte. Me apoyé en la encimera. Tenemos que hablar de la cuenta, no fingió no saber a qué me refería. Ni siquiera parpadeó. Clea necesitaba ayuda. Fue algo temporal. La miré sin preguntar. No la estabas usando, dijo simplemente. No es como si la extrañaras. No era tuya para tocar. Dejó la cuchara. Su voz se suavizó con ese tono que siempre usaba para terminar una conversación sin resolver nada. Es tu hermana. Está pasando por mucho ahora.
y yo no. Tú siempre has sido la fuerte, ahí estaba. Esa frase, la justificación que usaban como carta libre. Me aparté de la encimera y salí antes de decir algo de lo que me arrepentiría. No fui directo a casa. Conduje al parque cerca de nuestro departamento. Aquel con las bancas de madera, mirando al lago. Ya era el crepúsculo cuando me senté y el aire estaba frío. Saqué mi teléfono. Entré al banco y transferí hasta el último dólar que quedaba en la cuenta conjunta. Luego llamé para cerrarla por completo. Ese fin de semana comencé a sacar mi nombre de cualquier cosa que tuviera que ver con la herencia familiar. Pensé que eso sería el fin, hasta que 2 semanas después recibí una carta de la oficina de vivienda de la ciudad. Estaba dirigida a mí. Pero el contenido no tenía sentido. Felicidades, decía, se ha aprobado tu deducción de renta para bajos ingresos. Yo no había solicitado eso. La carta incluía un desglose y prueba de residencia en mi dirección, con el nombre de Clea como solicitante. De alguna manera, ella había usado mi dirección personal, mi residencia privada, para afirmar que vivía ahí. Calificándola para un programa para el que no cumplía los requisitos, me quedé atónita. Esto iba más allá del egoísmo. Era ilegal y ponía en riesgo mis propios registros fiscales. Soral me encontró en la cocina con la carta temblando entre mis manos. Se la entregué sin decir palabra. Ella la leyó, su rostro se quedó inmóvil. ¿Usó tu dirección?, preguntó. Aunque ya sabía la respuesta. Ni siquiera me lo dijo. Simplemente asumió que me quedaría callada. No esta vez. A la mañana siguiente llamé a mi madre. No a Clea. Todavía no. Contestó en el segundo timbrazo, alegre, como si nada estuviera mal. Vanessa. Hola, la interrumpí. Recibí una carta de la ciudad. Clea usó mi dirección para solicitar ayuda de vivienda. Cometió fraude y si no lo arregla, voy a presentar un reporte. Que hubo una pausa. Vanessa, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente seria. Ella no quiso hacer daño. Probablemente fue un error, no lo fue. Ella puso mi departamento, falsificó documentos y ahora mis impuestos podrían estar en riesgo. No voy a cubrirla otra vez, mamá suspiró. Ese suspiro largo y exagerado que dice que está cansada de mis dramas. Siempre llevas las cosas demasiado lejos. Es tu hermana y eso ya no es excusa. Estás amenazando a tu propia familia, no, dije con voz firme. Más fría de lo que esperaba. Solo he aprendido que el silencio tiene un costo. Y colgué. Al día siguiente abrí una cuenta aparte en otro banco, solo a mi nombre. Actualicé mi nómina, mis licencias médicas. Todos los contactos que alguna vez tenían la casa de mis padres como respaldo. Presenté una consulta preliminar a la división de fraude de la ciudad. Aún no nombré a Clea, pero documenté todo. Incluso imprimí los formularios, los metí en una carpeta y escribí la misma frase en la portada con tinta negra. Cuando me reescriban, les daré la verdad. Porque esto no solo era dinero, direcciones o riesgos legales. Era supervivencia. Podían ignorar las advertencias, pero pronto aprenderían que callar no significa debilidad. Y mi silencio ya no era su aliado. Era un viernes por la noche cuando me encontré sentada sola en la mesa del comedor, mirando una pila de viejas carpetas. Manila Soral había salido a comprar víveres antes de la tormenta que se esperaba durante la noche. La casa estaba silenciosa, salvo por el tic-tac del reloj de pared y el suave zumbido del lavavajillas. Las palabras que dije esa semana seguían dando vueltas en mi cabeza como una estática persistente. Estoy lista para dejar que me rompan. Lo dije en serio, pero decir algo y actuar son dos cosas diferentes. Eso estaba empezando a entender. No te reconstruyes con declaraciones. Lo haces con papeles, autorizaciones bancarias, declaraciones notariales. Cosas frías y aburridas. Pero así es como el poder cambia de manos, con firmas, no con gritos. Mi teléfono volvió a vibrar. Otra alerta bancaria. Lo silencié sin revisar. Ya sabía qué era. Protección contra sobregiros activada por otro retiro accidente de la familia. Había tomado medidas, claro, pero el pasado tenía la costumbre de estirarse hacia adelante, aferrándose a todo lo que no estaba bien asegurado. Me levanté y caminé hacia el cuarto trasero, el que Soral y yo usábamos para almacenamiento. Las cajas llenaban las paredes, cada una etiquetada con mi letra prolija. Pero una caja cerca del fondo no era como las otras. Su cinta había sido despegada y vuelta a sellar flojamente, como si alguien la hubiera revisado sin cuidado. La saqué, la arrastré hasta el centro del suelo y abrí la tapa. Dentro había pedazos de mi infancia, antiguos premios escolares, tarjetas de profesores, dibujos hechos a mano con brillantina todavía desmoronándose en los bordes. Una carta rogada de un programa de ciencias de verano al que fui aceptada, pero nunca asistí porque Clea tuvo un recital de danza ese mismo fin de semana.
Y no podíamos hacer ambas cosas. En el fondo, encontré un cuaderno de composición universitario. Sus bordes gastados, páginas manchadas por el tiempo. Lo abrí y vi con una sola entrada de mi segundo año. La letra era mía, apurada, inclinada. Clea fue atrapada haciendo trampa otra vez. Estaba en pánico total. Papá dijo que podría costarle la beca. Mamá lloró. Reescribí el trabajo durante la noche. Usé un ejemplo que había empezado para mi propio curso de ética. Nadie me agradeció. Esta mañana Clea sonrió y me dijo, eres un salvavidas. Cerré el cuaderno, con las manos temblando, no de ira, sino de algo más frío. El resentimiento convertido en resolución del tipo de silencio que ya no flinchaba. Ese recuerdo todavía dolía, no por lo que hice, sino por lo que me costó. No era solo un trabajo. Era una parte de mí que entregué sin dudar. Porque en algún momento me entrenaron para creer que el éxito de Clea era más importante que el mío. A la mañana siguiente, Soral y yo manejamos hasta la casa de mis padres. Papá no había estado bien últimamente. Perdía peso, olvidaba cosas. No quería alejarlo de las visitas. Todavía no. Mamá nos recibió en la puerta con su habitual calidez ensayada, todo preocupación azucarada y ojos demasiado brillantes. Llegan temprano, dijo, haciéndose a un lado para dejarnos pasar. Clea está arriba terminando una llamada, está lanzando algo nuevo, una plataforma en línea para mujeres en derecho. Asentí, oliendo los aromas familiares de pulidor de muebles y café. Nada cambiaba en esta casa, y sin embargo parecía que todo se había erosionado. Solo quiero ver cómo está papá, dije. Está descansando, respondió, pero sube. Subí las escaleras, pasando por las fotos enmarcadas que adornaban las paredes. Todas tenían a Clea en primer plano, corte de bienvenida, graduación. La pasantía en esa oficina de abogados en DC. No duró ni 3 meses. Cuando abrí la puerta, que antes era mi habitación, me quedé paralizada. Ya no era un dormitorio. Era un estudio. Cámaras montadas en luces anillo. Un fondo verde sujetado a una pared. Estantes llenos de libros que sabía que no había leído. Y en una esquina, un montón de cajas tiradas, mis cajas. Me acerqué, revolviendo entre ellas. Algunas estaban abiertas. Una estaba rota. Mis diarios, trofeos, cartas, todo arrojado en una bolsa de basura como sobras. No dije nada. Solo levanté la bolsa. La colgué sobre mi hombro y bajé de nuevo. Clea ya estaba en la sala, tomando café con una pierna cruzada sobre la otra, como una blojera de estilo de vida. Al ver la bolsa, su expresión no cambió. Esas cosas, dijo con indiferencia, no vives aquí. ¿Para qué guardar cosas que no importan? No respondí. La miré fijo a los ojos. Me di la vuelta y salí por la puerta principal. Ya en casa, vacié la bolsa en el suelo de la sala. Soral me ayudó a separar el contenido. Algunas páginas estaban dobladas, otras manchadas, unas pocas se podían salvar. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. No respondí, pero ya no voy a dejar que ellos decidan qué importa. Esa noche no dormí. Miré al techo, escuchando la tormenta que se acercaba, alrededor de las 3 de la mañana. Me levanté, preparé una taza de té y me senté frente a la computadora. Abrí un archivo que había tenido miedo de actuar durante semanas. Uno que creé tras enterarme del estado de ejecución hipotecaria de la casa. Los trámites ya estaban en marcha. Mis padres tenían 4 pagos atrasados. La casa estaba técnicamente en preejecución. Llamé al abogado el lunes por la mañana. Nos reunimos esa tarde. La oficina era silenciosa, el tipo de lugar donde no levantabas la voz porque las paredes estaban llenas de poder real. Términos legales, plazos, consecuencias, firmé el primer conjunto de documentos con calma, meticulosamente. El abogado me explicó todo 2 veces, pero no necesité aclaraciones. Sabía exactamente lo que hacía. Para el miércoles, la venta estaba en depósito en garantía. Usé ahorros personales, acumulados de años de turnos extras, bonos que nunca. Celebré una pequeña herencia de mi abuela que nunca habían pedido ni mencionado. No le conté a Soral hasta que el trato casi estaba cerrado. Me miró con los ojos abiertos pero firme. ¿Estás lista para romperlos? No, dije. Doblando los papeles con cuidado y guardándolos en mi bolso, estoy lista para dejar que ellos me rompan. No se inmutó, ni cuando lo dije, ni siquiera cuando la enfrenté frente a la estación de enfermería. Has pasado años hablando por mí. Yo acabo de empezar a decir la verdad. La mandíbula de Clea se tensó, pero sus ojos mostraron un destello cercano al pánico. Solo por un segundo, luego vino el desprecio, el suspiro dramático. El cambio al espectáculo, justo a tiempo. Se volvió hacia la enfermera a nuestro lado y murmuró lo suficientemente alto para que toda la unidad escuchara. ¿Puedes creer esto? Mi hermana está tratando de arruinarme la vida porque escribí un libro. ¿De eso es todo? Nadie respondió. Solo el zumbido sordo de las luces del techo y el suave arrastrar de los zapatos sobre el suelo de baldosas.
Incluso las alarmas del monitor cardíaco en la habitación detrás de nosotros parecían haberse detenido. Apenas habían pasado 2 días desde que envié el paquete. Entradas del diario, borradores iniciales, correos electrónicos, marcas de tiempo. Lo envié de forma anónima. Pero no había duda de quién provenía. La editorial respondió al equipo de Clea en menos de 24 horas. No cancelaban el lanzamiento aún, pero congelaban todas las acciones de marketing hasta que se investigaran completamente las preguntas sobre la autoría. Al parecer, la autenticidad todavía importaba a alguien. Esa mañana llegó un sobre grande a nuestro departamento, sin marcas, sin remitente. Dentro había una copia firmada del nuevo libro de memorias de Clea. Resiliencia, mi viaje. La portada, previsiblemente, estaba sobreproducida. Su rostro de 3/4. Mirando hacia arriba como si ella misma hubiera resuelto la injusticia sistémica. Un suave desenfoque en los bordes. Su nombre impreso en letras grandes y finas en la parte inferior. Lo abrí mientras Soral servía café. Para cuando me dio una taza, ya llevaba 3 capítulos y temblaba. Ella bajó la mirada al libro y preguntó: ¿Es lo que creo que es? No respondí. Seguí leyendo. La historia del acoso en el parque era mía. El verano en que no pudimos pagar el campamento. Así que trabajé en la biblioteca para ahorrar para los libros de texto. Reescrita como Clea vendiendo limonada y aprendiendo economía. La visita a urgencias cuando papá tuvo un ataque al corazón leve. Esa la había copiado palabra por palabra de un ensayo que escribí durante mi año de beca. Ese mismo año, Clea vivía con mi fondo de emergencia, diciendo que solo necesitaba un poco de espacio. Ni siquiera cambió el nombre del hospital, dijo Soral, pasando a una página doblada. No tuvo que hacerlo, dije. Sabía que nadie lo cuestionaría cuando las noticias locales transmitieron su entrevista esa noche. Fue como echar sal en una herida abierta. Clea se sentó frente a una presentadora de ojos abiertos en un set diseñado para parecer una sala de estar de mediados de siglo. Llevaba un rosa suave, maquillaje perfecto. Voz modulada y suave. Escribí este libro porque hay personas como yo allá afuera, dijo, con los ojos brillando, niños que crecieron en casas que les dijeron que se quedaran callados. Que les dijeron que sus sueños eran demasiado grandes. Yo fui esa niña. Estaba en nuestra cocina, viendo el segmento en el iPad de Soral, con la boca apretada en una línea delgada. Ella sigue haciéndolo, murmuré. Ni siquiera se inmuta, añadió Soral. ¿Cómo mantiene la cara seria? No respondí. A la mañana siguiente, llamé a una persona con la que no hablaba hace años. Una mujer que conocí en la residencia y que ahora trabajaba en cumplimiento legal para un grupo editorial en Minneapolis. No le pedí que interviniera, solo le pedí que revisara el material y me dijera si había alguna señal de alerta. Me llamó antes del almuerzo. No puedo decir mucho oficialmente, dijo, pero sí, si ese material es cierto. Hay un problema serio de responsabilidad. Van a retrasar la gira. Probablemente retiren silenciosamente la distribución de la primera tirada si pueden. Le agradecí. Cerré la puerta de mi oficina y respiré profundo una vez, pero sabía que Clea no se rendiría sin luchar y tenía razón. Apareció ese jueves, en el hospital. Llevaba una chaqueta azul marino como armadura y tacones que golpeaban el linóleo como acusaciones. Yo estaba terminando las rondas cuando la vi entrar. Su postura rígida, mandíbula apretada. Ojos escaneando la sala hasta encontrarme. Vanessa gruñó lo suficientemente fuerte como para que 2 enfermeras se detuvieran en medio de sus registros. No me moví. La dejé acercarse. Tienes que parar esto, susurró al acercarse. Ya dejaste claro tu punto. Yo no dejé nada claro, escribiste mentiras. La gente lo notó. Yo compartí mi verdad, solo estás enojada porque les gustó. No subí la voz, tú reempaquetaste mi vida y ahora que alguien finalmente pregunta. Haces la víctima, no tienes derecho a llamarme así, explotó. Siempre has tenido complejo por ser la aburrida. Te quedaste en el pueblo, trabajaste en una clínica, te rendiste. Hice una pausa y pregunté con calma, ¿crees que se trata de eso? ¿Que te envidio? Ella no respondió. Solo me miró, con las fosas nasales dilatadas. Nunca quisiste ser vista, dijo al fin. Así que tomé la iniciativa. Eso no, es robar, es llenar un vacío. Incliné la cabeza. No. Eso es reescribir la historia para ajustarla a tus necesidades. Me di la vuelta y me alejé. Soral me encontró en la sala de descanso 10 minutos después. No preguntó qué había pasado. Debía verme tranquila, pero ella sabía. Siempre lo sabía. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sin, dije, solo que intentó una última vez y falló. El día antes de la cena. Estaba en mi oficina, terminando notas cuando recibí una llamada de la coordinadora de la conferencia en Chicago. Sonaba disculpándose. Intentamos confirmar tu asistencia hace semanas, dijo, pero nunca respondiste.
Supusimos que declinaste. Nunca recibí el correo, respondí, girando la silla hacia la ventana, tratando de mantener la voz firme. Es extraño. Se envió la misma semana que tu equipo registró la laptop. ¿Alguien más usa tu dispositivo? Se me cayó el estómago. Le había pedido prestada mi laptop la semana que estuve fuera de la ciudad. Dijo que la suya había fallado. Otra vez y necesitaba terminar un proyecto. No lo dudé. Se la di claro que había redirigido mis correos. Claro. Esa noche me senté con Soral en la mesa de la cocina, releyendo el correo que ella finalmente ayudó a recuperar. Mi invitación había estado ahí con marca de tiempo en mi carpeta de spam todo el tiempo. Podría haber hablado en un escenario nacional. Podría haber conectado con médicos, investigadores y defensores que realmente importaban. Pero Clea había robado más que mis palabras. Había robado una puerta que ni siquiera sabía que se me había abierto. No sé qué es peor, dije dejando el teléfono sobre la mesa. Que haya hecho esto o que ni siquiera me sorprenda. Soral cruzó la mesa y posó su mano sobre la mía. No necesitas advertirles otra vez. Vanessa, ya lo hiciste. Ahora muéstrales, asentí. El viernes llegó rápido. Me vestí con cuidado. Pantalones azul marino, blusa blanca suave, el cabello recogido. Nada llamativo. Solo impecable. Llegamos a la casa de mis padres justo antes de las 6. La luz del porche parpadeaba como siempre. El camino aún estaba agrietado, las malas hierbas asomaban, como pequeños puños, y sin embargo, adentro todo estaba arreglado. La buena vajilla, los cubiertos pulidos, las velas favoritas de mamá, brillando en la mesa como pequeños reflectores. Clea ya estaba allí, sentada en su lugar habitual, copa de vino en mano, con la misma sonrisa que lucía en sus fotos profesionales. Estampada en el rostro, mamá rondaba, acomodando servilletas que no necesitaban arreglo. Papá servía las bebidas. La conversación empezó ligera. El clima, la cirugía de alguien en la rodilla, política local. Soral y yo intercambiamos miradas. Ambas conocíamos el guión de entonces. Como reloj, Clea se recostó en la silla, tomó un sorbo y dijo, ¿recuerdan cuando eligieron mi universidad en lugar de tu escuela de medicina? Mi padre se rió. Menos mal que apostamos por Clea, dijo con un orgullo tan denso que casi se le atascó en la garganta. Mi madre esbozó una sonrisa tensa. Sin siquiera mirar en mi dirección, me quedé quieta un momento. Luego metí la mano en mi bolso. Saqué un sobre manila y lo puse en el centro de la mesa. La sonrisa de Clea vaciló. Papá pareció confundido. ¿Qué es esto? Lo miré con calma. Es la escritura de la casa. Tarpadeó. No entiendo. Refinanciaste para cubrir la matrícula de Clea. Luego otra vez para su condominio y otra vez cuando llenó sus tarjetas. Hace 3 meses, el banco comenzó la ejecución hipotecaria. No lo notaste. Pero yo sí, mamá dejó caer el tenedor. El sonido fue seco. Definitivo. Compré la casa, continué, ahora es mía. Por un largo segundo, nadie se movió, nadie respiró. ¿Estás bromeando?, dijo Clea. Con los ojos abiertos, ¿crees que estoy bromeando al salvar la casa? ¿Que casi pierdes? Papá tomó el sobre con dedos temblorosos. Lo abrió, revisó los documentos, su rostro palideció. No hice esto para avergonzarte, le dije. Lo hice porque alguien tenía que hacerlo. Pero no voy a cargar con esta familia más. A menos que haya cambios. La voz de Clea se volvió aguda. ¿Y ahora qué? ¿Quieres dinero de la renta? No. Mamá y papá pueden quedarse. Nunca me deberán un centavo. Pero tú, Clea, tienes 30 días para irte. Su boca se abrió y se cerró. Por primera vez. No tenía guión, me giré hacia mis padres. Hay un fideicomiso. Cubre impuestos, mantenimiento, servicios, suficiente para vivir cómodos, pero no cubre a Clea. Ya no más. Mamá finalmente encontró su voz. Vanessa. Es tu hermana. Ha vivido de esta casa durante años, mientras decía que era suya. Eso se acaba ahora. Clea se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. Eres una serpiente. Esto es por ego. No podía soportar que la amaran más a ella. No, dije, levantándome. No podía soportar ser borrada. Soral puso una mano firme en mi espalda. Me estás echando, susurró Clea. Te estoy haciendo responsable, respondí. No es lo mismo. Ella salió furiosa. Su vaso se rompió en el fregadero al pasar. Mi madre bajó la mirada hacia su plato. Mi padre sostenía la escritura como si fuera un fantasma. La habitación estaba en silencio, salvo por las velas que titilaban. Entonces papá dijo. Apenas en un susurro, tú siempre fuiste la que se levantó. Solo que no lo vimos, no respondí. No necesitaba su disculpa, solo su silencio. Mientras tanto, finalmente tomé mi lugar en la mesa. La casa volvió a estar tranquila. Clea empacó sus cosas, lo poco que no había esparcido entre 3 apartamentos, y se fue 2 días, después del plazo de 30 días. Sin salida dramática, sin disculpas, sin abrazo de despedida.
Solo el golpe de su maleta contra el marco de la puerta y el sonido de su coche alejándose por la calle. No la vi partir. Estaba en el jardín con Soral, podando las hortensias crecidas que mamá ya no cuidaba. No lo planeé así. Simplemente sucedió. Pero se sintió bien unos días después. El teléfono sonó mientras preparaba té. Miré la pantalla. Mamá, solo eso. Sin foto, sin emoji, dejé que sonara una, 2 veces, luego contesté. Hola, dije. Su voz era más suave de lo habitual, vacilante. Vanessa. No estaba segura de que contestaras, contesté el silencio. No, llamo para hablar de Clea, continuó rápido, solo quería saber cómo estás. No respondí de inmediato. Revolví miel en mi taza. La cuchara chocando contra la porcelana. Finalmente dije, estoy bien, me alegran, dijo, pero su voz se quebró en esa palabra. He estado pensando mucho, desde la cena. Yo también. Tuvo otra pausa. ¿Querrías verme solo para tomar un café? No en la casa, en algún lugar neutral, acepté. 2 días después, nos encontramos en un pequeño café a medio camino entre mi clínica y el viejo barrio. Soral vino conmigo, no porque necesitara respaldo, sino porque necesitaba equilibrio. Se sentó a unas mesas, fingiendo leer, pero manteniéndome cerca. Mi madre lucía más pequeña de lo que recordaba. Su cabello recogido cuidadosamente, pero con más canas que la última vez. Sus ojos tenían un cansancio que no había visto desde que era adolescente. Pedimos. Ella eligió manzanilla. Yo me quedé con café negro. Cuando llegaron las bebidas, no tocó la suya. Solo la sostuvo entre las palmas como si pudiera darle respuestas. Sé que te he lastimado, comenzó, no solo en la cena, sino durante mucho tiempo. No asentí. No me apresuré a aliviar su culpa. Creo que parte de mí siempre pensó que no necesitabas tanto como Clea. Ella siempre fue tan ruidosa sobre lo que quería, sobre lo que le faltaba. Tú eras constante, responsable, y confundí eso con que no necesitabas. La miré y dije, todos necesitamos algo, mamá, incluso los silenciosos. Ella parpadeó y su labio tembló. No creímos en ti como debimos, dijo, ahora lo veo. Tomé un sorbo de café, observándola por encima del borde. Me viste, solo que no escuchaste. Ella sintió lentamente, con lágrimas a punto de brotar. Tienes razón, no nos abrazamos al despedirnos. No hubo una reconciliación dramática. Solo dos mujeres que una vez se malentendieron, ahora tratando, tal vez, demasiado tarde, de verse con claridad. Durante los meses siguientes, visité la casa. No a menudo, ni sola. Traía a Soral a una colega de la clínica. Llevaba víveres, revisaba las canaletas. Arreglaba el interruptor del pasillo. Pero nunca. Me quedaba más tiempo del necesario. No regresé a vivir ahí. Esa casa no pertenecía a la versión de mí que había llegado a ser. Pero la mantuve. No por nostalgia, sino por legado. Una tarde lluviosa a principios de primavera, llegó una carta, escrita a mano, sin remitente. Era, de Clea. La letra era inconfundible, aguda, inclinada, apresurada. Solo un párrafo. Tú siempre fuiste mejor. Te odié por eso. Estoy tratando de valerme por mí misma ahora. Eso es todo. La leí 3 veces. Luego la doblé y la guardé en un cajón. No la enmarqué. No la quemé. La dejé ser. Algunos días caminaba al sendero junto al lago detrás de nuestro departamento con Soral. Nos sentábamos en el banco, cerca del sauce, viendo a los patos dispersarse sobre la superficie. Una mañana llevé un diario conmigo, no uno del pasado, sino uno nuevo. Páginas en blanco. Sin correcciones. Me habían invitado a hablar en la misma escuela de medicina que una vez me ignoró. Ahora usaban extractos de mis diarios en una clase sobre medicina narrativa. Enseñaba ahí una vez por semana, no por estatus, sino para guiar a estudiantes que, como yo, tenían historias que nadie les pidió contar. No compartí mi historia completa, todavía no. Pero les enseñé cómo crear un espacio para quienes no tienen voz, cómo hacer la segunda pregunta, cómo reconocer el silencio como fortaleza. A veces me sentaba al fondo del aula, después de la clase, viendo cómo recogían sus cosas y salían al mundo. Y pensaba en esa niña de 3er grado con el proyecto del sistema solar que nadie elogió. En la adolescente que dobló la carta de aceptación a la escuela de medicina, sin decir palabras, en la mujer que finalmente dejó de susurrar. Algunas familias te rompen, otras te forman. Y a veces, si eres muy valiente, te formas a ti misma. Algunas familias nunca pedirán perdón. Pero a veces, el silencio habla más fuerte que cualquier disculpa. Vanessa no necesitó su aprobación al final, solo el espacio para finalmente sostenerse, sin ser opacada. ¿Alguna vez has sido la callada en tu familia? ¿La que se espera que sobreviva sin ayuda? Comparte tu historia en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias familiares reales, emocionales, que cailan profundo y permanecen contigo.